Hola chicos, bienvenidos a La Bruja Verde. Hoy os traigo un podcast en el que vamos a hablar sobre las festividades de la cosecha en el paganismo. A ver, para empezar os traigo un podcast ya que probablemente finales de julio y la primera mitad de agosto tenga pocas posibilidades de grabar vídeo, ya que voy a pasar prácticamente nada de tiempo sola y no voy a poder grabar, pero claro, un podcast es algo que ya os lo he estado diciendo a muchos de los que sois creadores de contenido, que si no tenéis la posibilidad de grabar vídeo, el podcast es una buena opción. Y yo comencé precisamente este canal haciendo esto, una especie de podcast en vídeo con una imagen de fondo, y es también una buena opción, ¿no? Os lo recomiendo mucho a los que no podáis en algunos momentos grabar vídeo. Entonces, bueno, pues la verdad es que me apetecía mucho hablaros sobre las festividades de la cosecha, que hablemos así tranquilamente, largo y tendido. Uno de esos podcasts en los que me decís, pues te falta la taza del té. Y charlamos tranquilamente entre amigos como si estuviéramos en una cafetería o sentados en un parque charlando. Se inicia un ciclo de 3 festividades de la cosecha, aproximadamente 3 festividades. ¿Por qué? Pues porque somos muchos paganos, de muchas tradiciones distintas, de muchas ramas distintas, de muchas religiones distintas. De hecho, voy a usar la palabra paganismo como etiqueta, a pesar de que muchos de vosotros no aceptáis la palabra paganismo, no os gusta, pero sí que yo personalmente pienso que como etiqueta, que es lo que es, cuando somos muchos y cuando hablamos desde un punto de vista genérico, que es lo que yo voy a hacer en este podcast, pues para que nos entendamos, la palabra paganismo puede ayudarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy asatruar y en mi caso no usaríamos la palabra pagano ni paganismo, sino geazen. Pero a mí me escuchan muchas personas que no solo son asatruar, me escuchan druidas, me escuchan wicanos, me escuchan brujos tradicionales, brujos del cerco y me escuchan paganos, vamos a decir, genéricos. Podremos decir que sigue una especie de paganismo transcultural que se queda más bien, pues, precisamente con cosas como las que yo voy a hablar ahora, con tradiciones que tienen que ver con los ritos agrarios, con los ciclos estacionales y ese tipo de cosas, ¿no? Que han sido llevados a cabo a través de muchas culturas que antiguamente pues eran paganas. Entonces, pues me veis tantas personas que pues sí, tengo que puntualizar que por eso utilizo la etiqueta pagano. Entonces se iniciarían 3 festividades de la cosecha, que son lo que llamaríamos en Asatru la primera, por ejemplo, Frifaxi, pero algunos la llamaríais Lugnasat o Lamas, que aproximadamente se celebraría porque son un montón de tradiciones distintas y de religiones distintas, el 31 de julio o 1 de agosto o por ejemplo, en Asatru se suele celebrar también ya entrado agosto o la primera luna llena de agosto. La siguiente sería lo que en Asatru llamamos Höstblot o Fall Fest, que sería el equinoccio de otoño y que algunos también lo conocéis como Mabón, que sería aproximadamente del 21 al 23 de septiembre. También, por ejemplo, en Asatru se suele celebrar la primera luna llena de septiembre y la tercera sería lo que en Asatru conocemos como Winter Nights, que algunos pues lo conocéis como Samhain, Samhain, Samhain. Y bueno, digo que aproximadamente son 3 porque no todo el mundo celebra las 3. Por ejemplo, en mi caso yo no suelo celebrar el equinoccio de otoño, algunos años sí, otros no, porque aquí realmente no tenemos otoño donde yo vivo, que vivo muy al sur. Y en Asatru suele pasar lo mismo, que muy al norte tampoco lo celebran porque viven tan al norte que tampoco tienen otoño. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Me estoy adelantando como siempre porque he planteado una serie de preguntas para los que no sepáis qué hacer en referencia a este tipo de ciclos de la cosecha cuando festejáis. No sabéis qué poner en vuestro altar, no sabéis qué utilizar como símbolos de la cosecha, no sabéis que podéis, por ejemplo, ofrendar a la tierra, a las deidades, etc. Entonces he planteado una serie de preguntas que he contestado para que os podáis hacer un poco una idea. Entonces,
Todo esto que estoy diciendo de que es muy genérico y de que unos sí y otros no, ya lo vais a ir viendo conforme vaya contestando esas preguntas o esas cuestiones que he ido anotando para desarrollar. Bueno, para empezar, para saber realmente qué es lo que tienes que ofrendar o qué es lo que tienes que agradecer en cuanto a cosechas o qué es lo que tienes que poner, por ejemplo, en tu altar, que muchas veces decoramos los altares con frutos de la cosecha. Pues para empezar, lo más importante que tienes que hacer es observar lo que se cultiva a tu alrededor. ¿Cuándo se cultiva? ¿Dónde y cómo? Puedes mirar lo que se cultiva en toda tu provincia y también mirar lo que se cultiva al lado de tu casa. Entonces, os pongo un ejemplo. Yo vivo en Huelva, la provincia de Huelva. Entonces, si yo observo lo que se cosecha en toda la provincia, yo puedo ver que se cultivan, por ejemplo, fresas y que las fresas, el fresón, la fresa, también los arándanos, las moras y las frambuesas, sobre todo la fresa, comienza a recogerse pues a principios de marzo, ¿entendéis? También se cultiva, por ejemplo, castaña en la sierra y en la sierra pues se comienza a recoger la castaña pues sobre octubre, noviembre o así. ¿Veis? Es otro cultivo y es otra fecha. Aquí también se cultiva, por ejemplo, en la zona donde yo vivo concretamente. ¿Qué cultivan al lado de mi casa? Pues cultivan exclusivamente trigo y girasol. El trigo lo cosechan en primavera, es decir, aquí ya no hay trigo para recoger, los campos ya están incluso limpios de los restos de trigo y labrados, preparados para descansar hasta que se vuelva a plantar, ¿no? Y luego el girasol es lo que está ahora mismo preparado para recolectar. Entonces, cuando tú observas todo esto, bueno, se cosechan más cosas aquí donde vivo, ¿no? Naranjas y más cosas, pero bueno, eso es lo más principal. Pues cuando tú observas todas estas cosas en tu provincia y también en el lugar donde tú vives concreto, eso te puede permitir tener una idea de qué usar en tu altar, de qué ofrendar, de qué agradecer y de qué cocinar. Porque, por ejemplo, en las fiestas de la cosecha, nosotros cuando aprendemos en libros, cuando vemos vídeos, cuando vemos cursos, cuando vemos, por ejemplo, datos históricos en libros en los que nosotros investiguemos sobre la religión que seguimos, pues vemos que se hacían una serie de cosas y que se utilizaban una serie de cultivos. Pero han pasado muchos años, vivimos en el siglo XXI y la cuestión real es si ahora mismo deberíamos hacerlo así o no. Bueno, pues hay dos casos si queremos saber qué cosechas o qué cultivos debemos agradecer o debemos ofrendar. Para empezar, podemos ser tradicionalistas e intentar que sea lo más igual, lo más fiel históricamente a cómo se hacía. Pues es que, por ejemplo, en Asatru, los primeros vestigios de lo que es la cultura antigua germánica y todo lo que serían ritos religiosos, los primeros vestigios datan de la Edad de Piedra. ¿Podríamos ser realmente fieles a lo que se hacía en la Edad de Piedra? Imaginaos, es difícil, ¿no? Pero los que son tradicionalistas quizás quieran que sea lo más exacto posible. Entonces tú tienes que pensar si realmente eres una persona tradicionalista o si es más ecléctico o más global, más universalista, como lo quieras llamar. Porque si, por ejemplo, tú quieres que sea lo más exacto posible, imagínate que tú lleves un culto romano y que ahora tengas que ponerte a fabricar garum, porque por ejemplo donde yo vivo fabricaban garum, los romanos fabricaban garum, que era una especie de salsa de pescado fermentada o algo así. ¿Y te imaginas que ahora tuvieras que ponerte a fabricar garum? Es un ejemplo, ¿vale? Es que es el ejemplo que me ha venido a la cabeza. Pues realmente sería muy difícil fabricar garum hoy en día porque a lo mejor no se sabe exactamente 100% cómo se fabricaba o porque nunca lo has fabricado y sería difícil y tendrías que aprender, tendrías que conseguir una serie de tinajas, tendrías que conseguir un lugar concreto donde fabricar lo que tenga las condiciones que necesites, por ejemplo, de frescura o de sombra o de X condiciones, ¿no? Pues sería complicado.
Pero si eres una persona tradicionalista, pues quizás quisieras hacerlo a la manera tradicional, al igual de las personas que se ponen, por ejemplo, a fabricar hidromiel. En el caso de los asatruan, muchos fabrican hidromiel y es complicado, pero se esfuerzan para hacerlo así. Entonces tú tienes que pensar si lo que quieres hacer es realmente tradicionalista, y entonces lo que tienes que hacer es históricamente investigar qué se hacía, qué cultivos se recogían, qué se ofrendaba, qué se agradecía e intentar que sea lo más parecido posible. Pero si por el contrario no te vas a centrar en ser tan tradicionalista y vas a ser un poquito más ecléctico, básicamente porque vas a ser más flexible, porque estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado mucho, quizás quieras adaptarte a los cultivos que hay a tu alrededor, en tu zona, porque a lo mejor tu religión procede de una región lejana, ya provenga de tus antepasados o ya sea porque tú armonizas con esa creencia, con esa cultura y quizás es de un lugar muy lejano como me pasa a mí. Yo soy asatruar y vivo al sur de España, entonces las condiciones climáticas son distintas y los cultivos probablemente son distintos también. En el caso de que queramos adaptarnos realmente al lugar donde vivimos y tal, pues tenemos que centrarnos en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasa con el clima? ¿Cuándo se inicia la cosecha donde vives? Porque nosotros ahora entramos en un ciclo de cosechas donde se supone que agradecemos la cosecha sobre el 1 de agosto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la cosecha empezó donde vives antes? En mi caso, la cosecha empieza básicamente a finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Entonces ya la mayoría de campos están cultivados. Bueno, pues realmente entender, como os dije antes, investigar y entender cuándo comienza la cosecha en el lugar donde vives te va a permitir saber si lo que vas a celebrar en esa primera festividad de la cosecha es para agradecer lo cosechado durante esos 4 meses, como pasa en mi caso, o lo que se va a cosechar a partir de ahora, este mes, el mes que viene, o ambas cosas. Porque yo podría perfectamente, en mi caso, agradecer todo lo que se ha cosechado estos meses, pero también agradecer, por ejemplo, la cosecha de girasol que va a ser este mes, por ejemplo, ¿entendéis? Porque sé cómo se trabaja la tierra en el lugar donde vivo, cuáles son sus ciclos. Entonces sé perfectamente lo que tengo que agradecer y cómo. Entonces, eso también te va a permitir saber qué tienes que poner. Depende de lo que se coseche, puedes poner cosas relacionadas. Yo podría poner, por ejemplo, pipas de girasol, o podría poner aceite de girasol, alimentos elaborados a base de girasol, por ejemplo, ¿no? En el caso de que quiera adaptarlo al lugar donde vivo y a lo que se cosecha y tal. Pero si en el lugar donde vivís se cosechan otras cosas, pues podéis ponerlo en vuestro altar como un símbolo y para agradecer, y podéis dejarlo también como ofrenda a los dioses, etc. Luego más cuestiones interesantes. ¿Y qué pasa si no puedo usar un alimento? ¿A la fuerza lo tengo que usar? O si, por ejemplo, odio o no me gusta o me da asco un alimento, pero es tradicional en esa festividad, ¿tengo que dar gracias por ese alimento? Por ejemplo, yo os voy a poner mi propio caso como ejemplo. Esta festividad que entra, Freifaxi, Lugnasad o Lamas, es una festividad en la que se agradece muchísimo la recogida de cereal, sobre todo de trigo. Donde yo vivo se cultiva trigo, o sea, las tierras a mi alrededor están cultivadas, ya os he dicho, o de trigo o de girasol. Pero yo soy alérgica al trigo, muy alérgica al trigo, y además soy intolerante al gluten, y no sé si lo sabéis, pero uno de los cereales que tienen gluten es el trigo, por lo tanto, yo no puedo agradecer por el trigo, porque para mí el trigo es una cosa que me hace muchísimo daño. Para empezar, ni siquiera puedo tocar trigo, por lo tanto no podría adornar mi altar con trigo, ni podría hacer adornos con espigas, porque a mí me da alergia. Entonces, ¿qué haces? ¿Ya no puedes celebrar la festividad porque eres alérgico o intolerante? No. En mi caso, yo he tenido que sustituir el trigo por mazorcas de maíz. Pues yo
celebro con maíz. De hecho, aquí también hay mucha gente que celebra maíz. Detrás del campo de mi padre, que yo os enseño muchas veces en Instagram, hay un campo de maíz. Y yo os he enseñado que mi padre tiene mazorcas de maíz secas de donde saca semillas y las cultiva también. Pues en mi caso podéis ver que yo muchas veces pongo cereales que están hechos de maíz. Hay veces que pongo mazorcas de maíz. A mí me gusta muchísimo comer maíz crudo y pues puedo utilizar el maíz en vez del trigo. En América muchas veces utilizan maíz en vez de trigo. Yo soy una persona que soy intolerante al gluten. Entonces yo sí que tengo algo que agradecer con el maíz. A mí el maíz me alimenta y me da la vida porque no puedo comer trigo, ¿entendéis? Yo me pongo muy malita simplemente con contaminarme de gluten con unas miguitas. Entonces el maíz es algo que yo agradezco, igual que agradezco el arroz, igual que podría agradecer la harina de lentejas, la harina de garbanzo, etcétera. Pues se puede sustituir, ¿veis? Por algo que sea lógico. Básicamente estamos agradeciendo cosas como cereales, aunque se cosechan algunas otras cosas también, ¿no? Que podríais, si hay algunas frutas que se cosechen en este mes también lo podéis agradecer y lo podéis poner en vuestro altar. Y bueno, lo que decía, ¿y qué pasa si hay un alimento que es tradicional de una de esas festividades, pero a vosotros no os gusta? Lo odiáis, os da asco, tenéis que ponerlo en vuestro altar para agradecer. Bueno, vivimos en una época de muchísima abundancia, de muchísima cosecha. Yo creo que no tendría lógica que si, por ejemplo, un elemento tradicional fuera una manzana y tú eres una persona que odia las manzanas, que te pusieras a agradecer por las manzanas sería un tanto ilógico, ¿no? Entonces no pasa nada. Podría sustituirlo, yo creo. Personalmente pienso que podría sustituirlo por otra cosa, porque cosechamos muchísimas cosas distintas y más en nuestra época, ¿no? Que tenemos una variedad amplísima. Bueno, otra cosa que os recalcaba antes es que celebramos 3 festividades de la cosecha, pero ¿las celebramos las 3? ¿Celebramos una sola? ¿Celebramos 2 o celebramos 3? Pues yo normalmente celebro 2. ¿Por qué? Pues porque tienes que adaptarte mucho al clima donde vives. Es importante adaptarse al clima. Entonces, en mi caso pasa una cosa muy curiosa. Yo soy asatruar y muchos asatruar no celebran el equinoccio de otoño, lo que nosotros llamamos Hostblot o Falfest, que es el equinoccio de otoño, y algunos llamáis Mabón. Bueno, muchos asatruar no celebran el equinoccio de otoño y se supone que históricamente no se celebraba. Se supone que fue creado por asatruar modernos que vivían en una región más templada, en un clima con más luz, donde sí que hay otoño y que querían celebrar el otoño y dar gracias por los frutos de esa época, añadieron una festividad de la cosecha más. Pero ¿qué pasa? Pues que en mi caso pasa una cosa muy curiosa. Yo vivo tan al sur que se da el mismo caso que los que viven tan al norte. Si los antiguos escandinavos no celebraban, por ejemplo, el equinoccio de otoño porque vivían tan al norte que el invierno llegaba demasiado rápido y realmente no había otoño, yo vivo tan al sur que el verano dura tanto que de pronto llega el invierno, entonces tampoco tenemos otoño. De tal manera que aquí no se caen las hojas, a no ser que, por ejemplo, como tenemos aquí en casa que tenemos bonsáis, pues tenemos plantados arces en unas condiciones muy concretas, en una tierra muy concreta, porque aquí no se plantan arces, estamos muy al sur, hace mucho calor, casi a nivel del mar, pues en este caso aquí a los arces que tenemos como bonsáis se le caen las hojas casi en diciembre y se le caen muy poquitas, porque no es una zona donde crezcan de manera natural los arces. Pues no tenemos otoño, aquí no hay caída de las hojas a no ser que te vayas a la sierra donde concretamente en invierno nieva, aunque no nieva como en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en el norte de España, pues ahí sí hay hojas y hay veces que os enseño vídeos de cuando voy a la sierra en otoño, de los bosques que están llenos de hojas de castaños, de roble, tal. Pero donde yo vivo concretamente a nivel del mar, yo no noto esa marea energética del equinoccio de otoño y gran cantidad de años no lo celebro. Hay veces que simbólicamente adorno mi altar, pero realmente luego no celebro
porque es que estamos en un verano larguísimo que llega casi hasta diciembre. Yo he llegado a estar literalmente en mangas cortas a principios de diciembre o finales de noviembre. Y me veis en los vídeos a lo mejor que vosotros estáis con jersey y yo estoy con mangas cortas. Pues en mi caso, como hace muchísimo Sasatruar, no celebro el equinoccio de otoño, a no ser que, bueno, pues que ese año yo sienta esas energías más fuertes o ese año haga más frío y diga, pues venga, sí. Y no me siento culpable, ¿eh? No me siento para nada culpable, lo que os digo yo muchas veces, que no os va a partir un rayo que va a venir, no va a venir Thor a tirarme un rayo para que me parta por no celebrar el equinoccio de otoño. No. Por eso os digo que tenemos que adaptarnos al lugar donde vivimos. Entonces, en mi caso, mi rueda no tendría 8 brazos, tendría 7, ¿no? Si no celebro el equinoccio de otoño. Aunque bueno, literalmente los Sasatruar celebran más fiestas que las 8 fiestas tradicionales que solemos conocer. Pero bueno, estamos hablando de paganismo en general. Yo siempre os doy más ejemplos de Asatru porque yo soy Asatruar y es lo que entiendo mucho más. Por lo tanto, con todo esto que os he dicho, vosotros sois los que tenéis que decidir si vais a celebrar las 3 festividades de la cosecha. Yo a los que estáis empezando ahora mismo, sí que os recomiendo que celebréis las 8 festividades tradicionales que se conocen en la mayoría de las religiones paganas. ¿Para qué? Pues para que os familiaricéis, para que entendáis los ciclos de la tierra, los ciclos agrarios, el ciclo de las estaciones, las mareas energéticas o mareas sagradas y entendáis todo eso y aprendáis sobre todo eso. Os lo recomiendo que celebréis los 8. Y una vez que hayáis dado la vuelta a esa rueda varias veces ya podréis decidir si realmente no festejáis alguna porque no tiene sentido en el lugar donde vivís porque no existe. No existe esa marea sagrada en el lugar donde vosotros vivís. Y bueno, con todo esto que os he dicho, ¿cómo lo adaptamos? Pues claro, se puede adaptar perfectamente. En mi caso, ya os he dicho que yo soy intolerante al gluten. La siguiente festividad que vamos a tener, lo que en Asatru conocemos como Freyfaxi, que es una fiesta estacional, un blot estacional que casi la mayoría dedica al dios Frey, que tiene que ver con la fertilidad y tiene que ver con la recogida de los cereales, del trigo, por ejemplo. Pues nosotros lo llamamos Freyfaxi, pero en otras tradiciones y otras religiones lo conocen como Lugnasad y lo conocen como Lamas y básicamente en ese sentido es igual, aunque esté orientado a otros dioses, pero tiene que ver con la recogida del cereal también y se hacen muchísimas comidas relacionadas con el cereal. Se hacen recetas relacionadas con harina, con cereal, se hace pan, se hacen bizcochos, se hacen dulces que se hacen con harina, se pueden hacer rosquillas, también se pueden hacer empanadillas, todo ese tipo de cosas. Se pueden hacer tartas de manzana, muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? Pues, por ejemplo, vosotros veis que yo no puedo usar trigo y uso maíz y también uso arroz. Pero, por ejemplo, si yo no puedo hacer un pan que esté hecho de trigo, puedo hacer un pan que esté hecho de maíz. Es más difícil porque no tiene gluten y es mucho más difícil hacer pan sin gluten. Entonces, puedo optar por el camino difícil de hacer un pan sin gluten que sea de maíz y ya continúo la celebración exactamente igual que todos los demás, solo que he cambiado el cereal. O puedo, por ejemplo, como llevo muchos años, optar por hacer otra cosa, por ejemplo, hacer bizcochos. En mi caso yo hago unos bizcochitos que son muy parecidos a algo que aquí se conoce como mostachones de Utrera, que son unos bizcochitos finitos y tiernitos que van como en una especie de cartoncito gris, que son redonditos. Pues yo hago eso en mi casa y en vez de en un cartoncito lo pongo en el horno en un papel vegetal, porque es mucho más fácil y también se hace con harina, también se hace con cereales. Por lo tanto, para mí tiene mucho sentido hornear ese tipo de dulce que también está hecho de cereales y hacerlo como un trabajo relacionado con la estación, trabajar con las manos esa masa, trabajar con el cereal y usarlo para agradecer
en mi celebración y usarlo también como ofrenda que dejo en mi caso sobre la tierra, porque yo tengo un altar en el jardín, un altar exterior. Hay personas que si celebran en la naturaleza pues lo dejan en la naturaleza, ¿no? Pero en mi caso yo, por ejemplo, otras veces hago un bizcocho grande, algo así, porque en mi caso es mucho más difícil hacer cosas sin gluten. Los que podéis trabajar con cereales que tienen gluten lo tenéis muchísimo más fácil y la variedad de dulces y de panes que podéis hacer es mucho más grandiosa, ¿no? Y más alucinante. Pero bueno, te adaptas, lo cambias y en cierto modo estás haciendo lo mismo, pero con otro ingrediente. Es fácil, ¿no? Quiero decir, al principio me he puesto a hablaros de un montón de cosas que sustituir y tal, y algunos a lo mejor os habréis asustado porque habréis pensado, esta mujer va a cambiar el trigo por un aguacate, que no es de aquí, pero no. Lo hemos cambiado por otro cereal, que tampoco proviene de aquí el maíz, pero ya se cultiva y se consume en gran parte del mundo. Y bueno, creo que ya es suficiente porque para los que lleváis mucho tiempo sabéis todo esto. Para los que me lleváis además escuchando una década, me habréis escuchado otras veces hablar de esto también. Pero para los que estáis empezando es un montón de trabajo todo lo que os he contado, porque tenéis que empezar a pensar y, por ejemplo, con un diario o con una agenda, hacer una lista y empezar a pensar y empezar a investigar sobre qué se cultiva en vuestra región y en qué mes, en qué zona, cómo, cuándo, dónde. Es para pensarlo, ¿no? Para entender también el lugar donde vivís y también lo que se cultiva exactamente en el lugar que vivís o en el lugar más cercano, porque por ejemplo yo vivo en un pueblo, pero si vives en una capital grande a lo mejor a tu alrededor solo hay hormigón, entonces lo más cerca que tengas en la periferia se cultiva algo, pues todo eso lo anotas y trabajas con eso y puedes entender, por ejemplo, hace miles de años, los pobladores que había en tu zona, realmente qué es lo que agradecían, porque por ejemplo aquí se cultiva arándano y aquí no había arándanos, pero hay otro tipo de cosas que sí existían, por ejemplo el trigo. El girasol no sé exactamente, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Puede ayudaros a entender mejor qué es lo que se hacía justo en el lugar donde vivís, cómo se hacía. Y ya eso te está ayudando a entender la tierra, a entender sus ciclos y a entender cómo pensaban y qué hacían las personas, los paganos que vivieron en el mismo lugar que tú hace miles de años. Y bueno, pues con eso luego podéis crear una lista de montones de ideas sobre qué tipo de cosas podríais comprar o recoger, es decir, qué cultivos, qué frutos, para tanto hacer adornos como para cocinar, como para ofrendar, para poner en vuestro altar frutas, cereales, de todo, ¿no? Podéis hacer una lista grande y la próxima vez que vayáis a hacer la compra o en la compra más cercana, por ejemplo, a la próxima festividad, es decir, ya podéis ir preparándolo para el 31 de julio o el 1 de agosto, por ejemplo, pues hacéis una lista y veis qué es lo que vais a comprar, qué frutos, qué podéis conseguir a vuestro alrededor. Si queréis hacer adornos con espigas, por ejemplo, y vivís en el norte, seguro que todavía podéis conseguir espigas para poder hacer adornos. Mazorcas, voy a comprar mazorcas para comer, para poner en el altar. Me interesaría secar mazorcas, hornearlas para que se sequen y así ponerlas en el altar como un adorno, como un símbolo. O ingredientes, quiero hacer pan, pues voy a necesitar harina y otros ingredientes como por ejemplo levadura específica para pan. Pues ya sabes que eso lo puedes comprar. También venden preparados panificables. En el caso de los intolerantes al gluten, venden preparados panificables de harina concreta que os va a ayudar y va a ser más fácil que con una harina normal de arroz o de trigo porque es una mezcla especial. Y con eso os hacéis vuestras listas de en qué queréis trabajar, de todo lo que tenéis que hacer, qué queréis cocinar, qué podríais cocinar. ¿Vais a hacer dulces? ¿Vais a hacer pan? ¿Vais a hacer pasta? ¿Vais a hacer qué tipo de comidas podréis cocinar que tengan que ver con cereales, que es lo que se hace la próxima festividad? Porque claro, luego hay dos más.
Y así, ¿no? Vais trabajando y esto es un trabajo que podéis hacer no solo ahora, podéis empezarlo ahora, pero podéis continuarlo porque recordad que la tercera fiesta es el 31 de octubre, 1 de noviembre y para algunos puede ser en otras fechas de octubre, por ejemplo, como la luna llena de octubre. Entonces puede variar, depende de la tradición, varía muchísimo. Pues tenéis un largo tiempo para ir estudiando esto en agosto, septiembre y octubre, todos esos cultivos y todos esos frutos que da la tierra y todo eso que podéis cocinar. Es muy interesante, es muy interesante. Bueno, y si os gusta hacer manualidades, imaginaos, también tenéis una puerta abierta a hacer manualidades con productos naturales que tengan que ver con la cosecha, ¿no? Y es muy interesante, es que a mí me resulta muy interesante, con lo cual creo que este va a ser el podcast más largo de la historia porque me pongo aquí a charlar con vosotros y a daros ideas. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y útil. Si sois tradicionalistas, pues no me queráis pegar con un mazo en la cabeza o algo así. Pues entiendo perfectamente que queráis que sean espigas de trigo sí o sí o cosas concretas, ¿no? Yo entiendo a todos. Y bueno, pues aquí ya termino este podcast. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado y os ha resultado interesante, ya sabéis que podéis seguirme y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo en la cajita de información tenéis una serie de enlaces. Tenéis un enlace por si queréis que yo os eche las cartas. Tenéis otro enlace a mi Patreon donde hago contenido exclusivo. Y también tenéis el enlace a mi blog La Bruja Verde y los enlaces a todas mis redes sociales. Espero que os haya gustado muchísimo este podcast. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast o nos leemos en la próxima entrada.